quizás hasta que termine el año, estamos hablando sobre un tema general, y es recuperando los valores de la iglesia que se han ido perdiendo, se han perdido en la sociedad. Y en principio no nos inquieta en gran manera, nos duele, pero no nos inquieta que el mundo esté perdiendo los valores, que el hombre le llame a lo bueno malo y a lo malo le llame bueno. No nos debe inquietar, porque está escrito que la maldad se multiplicará en el último tiempo. De hecho, que ya el hombre en sí mismo haya aceptado que la naturaleza del hombre se haya torcido y lo haya aceptado como natural, y que estén indicando que esa deformación de la naturaleza humana viene de parte de Dios, es suficiente para entender lo que está ocurriendo. Dios hizo al hombre un hombre y una mujer. No los hizo hombre y hombre para que se casen, o mujer con mujer, pero la sociedad ha legalizado esa deformación de la naturaleza humana. El hecho de que el hombre lo acepte, pues no nos inquieta, porque escrito está que en el último tiempo la maldad de los hombres, la maldad, el pecado en la tierra se iba a multiplicar. Me llamó la atención hace unos días que leía un reportaje y se dice que todos los millones invertidos en un proyecto para enviar un aparato especial a Marte, fue la unión de varios países que se unieron para construir una nave especial que iba a llegar a Marte, y desde allí enviar fotos para ver si nos podemos ir de turismo allá, ¿verdad? Pero dice el escrito que todo el dinero que se invirtió para enviar ese instrumento a Marte es suficiente para terminar la hambruna en el cuerno de África. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe que día a día mueren miles y miles de niños de hambre y que nadie hace nada? Pero los gobiernos se unieron para invertir todo lo que ellos necesitan para enviar un instrumento a Marte. Cuando yo veo eso no me inquieta, porque está establecido, la verdad se va a multiplicar. Nuestra inquietud es cuando esos valores entran a perderse, entran en un proceso de deshacerse dentro de la iglesia del Señor, cuando somos la iglesia. Amén. Si estos valores se pierden, usted y yo estamos en crisis. Pero gracias a Dios por Jesucristo y por el Espíritu Santo, que ha venido con un evangelio de poder para que tú y yo conservemos los verdaderos valores, porque entendemos que Dios lo desea como testimonio al mundo, y porque el Señor viene pronto. Porque creemos que Cristo viene pronto. Dígale a su hermano, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Nadie lo olvide. Pero además de eso hay que hacerle otra pregunta, porque ese no es el chiste. La pregunta es, ¿estás preparado? Aquí algunos ni siquiera lo quieren preguntar, ¿verdad? Atención. Hemos hablado de la integridad en el domingo pasado, la integridad del cristiano ante sus hijos, hablando de los padres. Y estuvimos analizando algunas características claves en los padres que con integridad tienen una responsabilidad ante sus hijos. Quiero solo mencionar brevemente las que hemos analizado. La primera de ellas es que el padre de familia íntegro, que con integridad, sin engaño, está formando a sus hijos, cumple por encima de cualquier otra responsabilidad el mandato de Dios.
¿Y cuál es nuestro mandato? Formar a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra. ¿Cómo va usted a tratar de evangelizar al chino si el chino que bebe con usted no le ha hablado de qué? Orando para que se conviertan los musulmanes, y el bandido que está a su lado, que es su hijo, usted no lo puede. Llore por ese muchacho. Llore hasta que conozcan a Jesús. Porque permítame decirle que el tesoro más grande, que la herencia más grande para un hijo, es que tenga una fe verdadera en Jesús. Una fe no basada en una religión, sino en una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso hace la diferencia. Todo hace la diferencia. Un joven no es diferente porque carga el último móvil que acaba de salir. Y un joven no es feliz porque tiene plata para gastar en lo que le da la gana. Más bien el dinero los corrompe. Porque como son jóvenes y no tienen madurez, compran cualquier bobería. Denle 20 euros a un niño de 10 años. ¿Sabe qué le va a traer? 3 bolsas así de bombones. Déselo a un adulto de 40 años que tenga 5 hijos. Ya usted sabe lo que va a traer. Arroz y frijol. Y los padres tenemos el concepto que mi hijo está triste porque todos los demás niños tienen móvil, último amor. Todos los niños salen a cualquier hora. Todos los amigos de mi hija se quedan de un día para otro donde sus amigos. Y mi hija va a crecer frustrada, pobrecita. Tu hija, si la dejas hacer eso, va a terminar como una prostituta, te lo digo con toda confianza. Si tú le permites eso a tu hija de 14 y 15 años, de quedarse en cualquier lugar, aún tu hijo, y no le pones control, yo sé el fin de tu hija y de tu hijo. Y tú y yo debemos entrar en ese principio de realidad. Y entiendo que mi palabra puede ser considerada un atentado a los derechos humanos. Pero si yo no lo digo, se considera pecado que yo omita la verdad de Dios para usted. Es tu responsabilidad sobre todas las cosas enseñarle a tu hijo la palabra de Dios y la fe. No solamente con palabras, sino con hechos. Número 2, dijimos que la responsabilidad con integridad del padre de mostrarle el camino a su hijo. ¿Cómo sabrán por qué hay que buscar a Dios? Porque hay que orar, porque hay que derramar nuestro corazón ante el Señor. Sencillo, ya nosotros cruzamos el camino. No solamente es enseñarles la verdad de Dios, sino mostrarles el camino. Ahora, yo hablo de mostrar el camino porque mi hija o mi hijo debe saber lo que tengo que hacer. Hay que buscar a Dios, hay que portarse bien. ¿Y usted cómo se está portando? Respete a su mamá. ¿Y usted le está respetando? O ayer en la noche se la tragó con un grito de Tarzán que le pegó. Entonces, si yo quiero que mi hija respete a mi esposa, ella debe ver que yo respeto a mi esposa. Si yo quiero que mi hijo sepa lo que es buscar a Dios, él debe ver que cada domingo de la mañana me levanto muy temprano y me alisto y me vengo a la casa de Dios. Si yo quiero que mi hija y mi hijo lean y estudien la palabra, debo levantarme y estudiar la palabra y traerlo a la iglesia. No lo debo enviar, debo traerlo. Porque enviarlo fácil, no hay un taxi, no hay problema. Pero traerlo es otra cosa, significa que usted está comprometido con la palabra del Señor también. Estamos llamados a mostrarles el camino, no solo a declararles cómo es, sino ir con ellos y mostrarles cuál es la senda del Evangelio. Una gran responsabilidad. Decídase firmemente tomar a su hijo de la mano y traerlo a la casa de Dios y llevarlo a su clase. Por favor, no me lo dejen por ir por los corredores. ¿Vaya a la clase? No, porque me casa un dolor de cabeza. Tome a su hijo y llévelo a la clase. Y dígale, aquí se quiere. Punto. Que él sepa que usted hay un deseo de mostrarle el camino. La tercera responsabilidad que con integridad debemos cumplir con nuestros hijos es la de no permitir que otros le enseñen el camino. El faraón le dijo a Moisés, puedes ir a adorar a tu Dios, vete al desierto, pero los niños se quedan aquí. Pobrecito, se van a quemar con el sol. Moisés dijo, no señor, van los ancianos, van las mujeres, van los niños.
no se come el cuento que su niño se aburre en la iglesia. Tráigalo a la iglesia. Sí, porque dice, no, papá, pastor, mire que a mi hijo no le gusta, se aburre, que se duerme en la silla. A mí no me molesta que se duerma allí. Me molestaría que lo deje dormido en medio del piso. Pero que esté aquí, que escuche la palabra. A mí me llama la atención que los niños cantan mejor que los grandes. Ahí vi ahorita cuando estaba atrás, había una niña pequeñita así que... Y usted que tiene ya 8 años de estar aquí, ¿dónde estamos nosotros? Preocupados porque el hijo se va a aburrir y canta mejor que usted. Escuche, el evangelio es poder de Dios. No le tenga miedo al evangelio. No tenga temor de que su hijo venga a la casa de Dios, que se siente y escuchar la palabra del Señor. Porque estamos como traumados que nuestro hijo se va a frustrar una hora. Oye, si pasa 8 horas en televisión y usted no le gusta. 4 horas, 5 horas viendo televisión y no le preocupa, que está preocupado por 2 horas que está aquí sentado escuchando la palabra. No nos dejemos engañar por el diablo, ni se deje engañar por su hijo. Tráigalo. Digo, no, usted se arriba y nos vamos. Papá, ¿pero por qué? Porque yo soy su padre, se acabó el lío. Ya un problema también nosotros. Pastores, que si no quiere venir, ¿y para qué es usted? ¿No es usted autoridad? ¿Quién manda en su casa? ¿Usted o los chiquillos? Me preocupa lo que está ocurriendo últimamente. Y si usted va a donde un psicólogo belga, le va a decir, muy buen padre usted, concediéndole los derechos de los hijos. Excelente su actitud. Pero si usted va a Dios, va a decir, usted un mal padre. A la olla también va a ir usted. Para que firme que Dios nos dio autoridad con propósitos divinos. El hijo necesita dirección. Usted es la dirección. ¿Cómo es posible que el hijo se levante y te diga a ti lo que tienes que hacer? A menos que sea un muchacho ya grandote, ¿verdad? De 18 años. Y usted no sabe todavía usar y después sí cómo usar la computadora, ¿verdad? Pero en los principios morales, en lo que yo debo de hacer, yo tengo que marcar en mi casa las huellas a seguir. Pero en cuarto lugar, digo que con integridad el padre tiene la responsabilidad de corregir a su hijo cuando viola una regla. Estamos estudiando Efesios 6:2, donde dice que hay que amonestar a nuestros hijos. Y aquí entramos en el tema. La palabra amonestación en Efesios capítulo 6, versículo 12, usted lo tiene allí. Quiero que lo leamos un momentito, ¿verdad? Traemos su Biblia, ¿verdad? Si no, traemos a hacer con creyente para que lo lea también. 6, versículo 2, ¿lo tiene? Efesios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 1, sed en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para nosotros es importante que nosotros con justicia levantemos a nuestros hijos. Y la Biblia enseña aquí que usted debe inevitablemente estar sobre ellos para que ellos puedan tomar el lugar que les corresponde dentro del reino de los cielos. Está en nuestras manos el poder guiarles correctamente, el poder colocar en sus manos la actitud correcta. Si yo no cambio la mentalidad de mi hijo con mis palabras, alguien se la va a cambiar en la calle. A mí me corresponde. Y la Biblia me dice, mire, no todos los hijos van a salir perfectos como el suyo. Hay hijos que salen rebeldes y duros, igual que ellos. Y Dios sabe perfectamente que llega un momento dado en que el hijo toma propias decisiones donde usted ya no se las podrá imponer. Cuando mi niña era pequeña tenía que tomar la sopa, sí o sí. ¿Sí o no? Así. Pero ya llegó un momento dado en que mi esposa le puso la sopa a mí y yo no quiero sopa. Y ya. No puedo tomar de la boca, como cuando estaba niña.
Oiga, cuántas cosas para darle de comer. Ayer, hace día estaba con mi hermano con su niño y la sopa no la quería. Y yo tuve que agarrar un palito, aquí va, aquí va, aquí va. Y el niño decía, y me acordaba de mi hija cuando le decía, bueno, ahora, una cuchara tipo avión. Y decía, otra. Yo, bueno, ya no sabía qué carne inventar para meter la cuchara. Increíble. Pero llega un momento que ya no podemos hacer eso. Llega un momento en que tenemos que establecer otras reglas. Pero llega un momento en que el hijo pierde o gana más bien el derecho de decidir por sí mismo. Y cuando llega ese momento, ya no podemos hacer nada. Tenemos que respetarle y debemos mantener un marco de respeto a ciertas cosas. Pero en ese momento, Dios sí exige algo de cada uno de los padres. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Amén. El Señor llamó un día a Samuel y le dijo, voy a quitar a Elí de sacerdote principal. Elí era el sacerdote principal y tenía 2 hijos que se corrompieron. Y cuando Dios decidió quitar a Elí de sacerdote, no lo quitó porque sus hijos eran malos. Permítame decirle, no creo que yo tenga que quitarle el ministerio a un hermano de la iglesia porque su hijo se porta mal, cuando su hijo ya está fuera de su control. ¿Me explico? No creo que tengo que dejar de quitarle la predicación a Ramiro porque su hijo o su hija de más de 18 años anda mal, o de 15 años cuando sale a su casa ande mal. Pero si su hija en su casa hace lo que le da la gana y anda mal, allí se le quita el ministerio, porque en la casa él es la autoridad. ¿Me explico? Creo que no me expliqué bien, voy a aclarar. Cuando el hijo pasa de cierta edad y tiene decisión propia, yo como padre tengo que establecer una autoridad en ese círculo que Dios me entregó que se llama hogar. Mi hijo puede ser muy borracho, pero en mi casa no me entra borracho, porque es mi casa y aquí mando yo y es mi autoridad. ¿Sí o no? Y entonces usted tiene que preguntarle como le preguntaba el abuelito a los que entraban en la casa. Sóplame que se me metió aquí una brusca. Entonces dije, no, sóplame. Fuerte que la tengo y... Estabas tomando, ¿verdad? Entonces el padre tiene una autoridad que tiene que establecerla con claridad dentro de su casa, pero ya usted no puede andar como la hacía detrás de su hijo y de su hija, donde va, con quién habla, a quién llamó, a quién lo llamó, y ahora con la tecnología que hay ahora, misericordia, pueden estar hablando hasta con Bin Laden y no saben. Claro. Usted ve a los muchachos con el aparatito aquí y dice, ¿qué estás escuchando? No, estoy escuchando música cristiana. Sí, ¿a quién estás cantando? Mire, está cantando Marco Witt. Está cantando Marco Witt. Ah, la lista. Marco Witt. El único que le creyó fue usted. Entonces, allí en ese momento, yo no puedo hacer nada. Pero sí tengo el deber de estorbarle. Y fue lo que Dios le dijo a Samuel, a Elí, que lo iba a quitar porque no estorbó a sus hijos. Y yo busqué la palabra estorbar y significa en el original, en su aplicación a la autoridad, significa desalentar por causa de una presión. Eso significa el término poner tropiezo. Poner tropiezo, esa frase, tropiezo, significa desalentar a alguien por causa de una presión. Y es tu deber poner tropiezo a tu hijo. Y usted no puede decir que no, que mi hija dice, mira, sí, pero todos los padres lo hacen. Esos son ellos, que son muchos, no yo. Tengo a Cristo Jesús. Aquí usted se comporta. Y dice el papá de mi papá, pastor, y si se va de la casa, que se vaya.
Porque si se queda en pecado, usted es culpable del infierno donde va. Pero si se va de la casa enojado porque usted estableció las reglas, hay una oportunidad de parte del Espíritu de Dios, que a donde Él vaya en la soledad y en los tropiezos va a recordar: mi padre y mi madre fueron rectos con mí, diciendo: Padre, perdóname, aquí estoy para avanzar. ¿Qué fue lo que ocurrió con el hijo pródigo? Significa desalentar por causa de una presión. O cuando hablamos de los ojos, la luz que entra a los ojos, que también habla de poner tropiezo como si fuera una luz, significa ensombrecer, angustiar, cansar, estorbar. Eso es poner tropiezo. ¿Qué hijo o qué hija no va a estar tranquila? Y le dice a ver, uy, pero tú llevas esa botella de whisky. Tranquilo, mi mamá, todo va bien. ¿Dónde se emborrachan? En la casa. Uy, pero aquí no podemos tomar ron. Tranquilo, que el Dios y yo somos pan, tranquilo. Usted llega y lo dice: hijo, ¿por qué hace eso? Tranquilo, viejo, yo voy a dejar eso la próxima semana. Bueno, última vez, ¿ah? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo, padre? Dios te va a decir: te quito, porque debiste estorbarlo. No te quito porque tu hijo o tu hija es perversa, porque es decisión de ellos y a mí me darán cuenta. Te quito porque tenías la responsabilidad de ponerle tropiezo, de incomodarle, de molestarle, de angustiarle por la presión, y tú no lo hiciste. Padre, tú tienes el deber de poner tropiezo a tu hijo, estorbarle, eso es. Si no los escuchan por acá, viejo, un chapao a la antigua. Mi mamá todavía pensando en los años 40. Claro, porque así fue su mamá, así lo hizo, así era en su época. Mi mamá no entiende que soy joven. No, tu mamá y tu papá entienden solamente la verdad. Usted no te has engañado en mi mundo de falsedad interior. Pero la verdad, lastimosamente la entendemos más lo que ya hemos cruzado por la senda. ¿No es así? Es así, claro que es así. Antes, cuando uno era más joven, le creía todo, ¿verdad? Sobre todo a la muchacha. Decir a una chica de 15 años: te voy a bajar la luna y las estrellas por ti, mi amor, dice la muchacha: me quiere. Dígase a una mujer de 40 años: te voy a bajar las estrellas. No seas bobo, que ni siquiera es astronauta. Te voy a dar lo que tú quieras, mi amor, y dice la muchacha: ¡oh! Dígase a la de 40, a las 30 años: todo lo que tú quieras. ¿Y qué vas a dar? Con un salarito de la maleta. Porque el que pasó ya la senda sabe la realidad, no vive de fantasías. Así que te toca a ti, padre de familia, estorbar. Y estorbar en mayúscula. Todo en mayúscula. Es necesario que se haga, porque si usted no lo hace, habrá problemas en su vida. Necesitas amonestar a tu hijo. La palabra amonestar en el original significa reprensión suave. Una cosa es estorbar, otra cosa es amonestar. Aquí tengo una palabra para todos los padres con el respeto que se merece. Sepa amonestar a su hijo en el momento adecuado. Le pone un plato de comida muy rico y dice: y te lo comes porque la última vez, ay, me acuerdo lo que hiciste tal día. Dejó la mitad de la comida y dice: ven, y ni se come la comida. ¿Quién se va a comer esa comida rica después de la choricera que te la metió adentro? Que eres cabezona, que eres cabezón, que ya te vi. Y después de cada trago: sí, mamá, sí. ¿Y a cuál es la próxima? Sí, mamá, sí, papá. No quiero, no tengo hambre. ¿Quién tiene hambre después de un insulto de ese tipo? Padre, aguántese. Permita que el almuerzo, la cena sea un verdadero desayuno, un tiempo de amistad, de compañerismo. Y aunque guárdese el deseo de decir las cosas,
Y después busque el momento adecuado y sienta a su hijo y a su hija y dígale, mire, hablemos. Pasa esto, esto, esto y esto. Y hable con él, pero no hable en cualquier lugar, porque eso lo que provoca es problemas. Así que tenemos que saber amonestar, porque amonestar en su original significa reprensión suave. Pero poner tropiezo habla de desalentar a alguien por la presión que le coloca. Usted le dice al papá, ¿fracasó? Deme el teléfono. Deme el teléfono. Pero papá, deme el teléfono. Corto el internet. No puede ser el internet. Dios mío. Le da fiebre, que llevar al hospital, llévela donde usted quiera, pero no le ponga internet. Porque pensamos que sin internet y sin teléfono nuestros hijos se van a morir. Pero no se van a morir. Yo crecí sin eso y estoy más vivo que otra cosa. ¿Sí o no? ¿Quién de los que tiene, de los jóvenes adultos que vemos aquí, cuando éramos jóvenes, usamos internet? Además, ni existía, bueno, soñaba en internet en la fantasía, no existía. No existía el móvil. A ver, aquí en la cabina depositamos monedita. Por eso antes los jóvenes para casarse pagaban el precio. Hoy no. Habla con María 3 horas. Antes no. Lluvia, sol, escondido, hablar con la muchacha. Y venir el suegro y corre, papá. Hoy no. Y es tan fácil tener comunión con la novia y con la que no es novia también. Ponga tropiezo, padre de familia. Hoy va a llorar, pero mañana va a reír. Somos tan condescendientes que no queremos aceptar esas cosas. Pero bíblicamente, hermano, el padre, sí, tiene esa responsabilidad de ser sacerdote espiritual en la casa. Cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, ¿no ha leído, verdad? A algunos no les gusta leer eso, sobre todo las mujeres. Pero Efesios es claro. Efesios dice claramente aquí en el versículo 23, ¿lo tienen? Los hombres ya deben de tener en la mano porque están contentos por esta parte. Nosotros estamos. Mire que ya yo encontré el texto. Mamisa así en el estado. 5:23 de Efesios, ¿qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. Y como cabeza eres sacerdote. Y como sacerdote tienes la responsabilidad, varón de Dios, de mantener el fuego en el altar. Eso significa que tienes tú la responsabilidad de ministrar a tu hijo, de orar por él. Tengo una pregunta para usted, padre de familia, para que usted se pregunte a sí mismo, ¿cuál fue la última vez que en mi casa, no aquí, en mi casa, de la mañana, y puse mis manos sobre mis hijos y digo, te bendigo en el nombre de Jesús? ¿Cuál fue la última vez que te levantaste en la noche y antes de que tu hijo se durmiera, pues ya dormido, fuiste al cuarto de tu hijo, de tu hija, le pusiste la mano y empezaste a orar diciendo, Señor, guárdame, guárdame, Señor, dale la capacidad y sobre todo que seas salvo? Tú eres sacerdote del hogar. Si tú no cumples esa parte, si esa parte no es de ti, padre de familia, estás perdiendo la integridad ante el Señor en cuanto a la responsabilidad de tus hijos, porque tú eres sacerdote del hogar. No espere que su pastor ore por su hijo. No. El llamado a orar por su hijo y ministrarle es usted, que es padre de familia. Porque tienen que esperar al evangelista que le unja y lo tumbe y lo alborea así. No. Levántate y ministra a tu hijo. Dígale, deje de comer. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar un hijo. Tómele de la mano y voy a orar por ti, para que Dios te bendiga hoy, para que Dios te guarde. Bendícelo. Empiezan los exámenes. Ore para que Dios le revele y le traiga a la memoria lo que estudió. No le diga a Dios, Señor, traiga revelación de lo que no estudiamos. No.
Ore que Dios le recuerde lo que con esfuerzo estudió, porque queremos meter a Dios en los negocios que no le corresponden. Cuidado con eso. Está como los ladrones en mi país, que cada vez que van a robar, primero agarran, no sé cuál, creo que es un Cristo el que tienen, y se dedican el trabajo de la noche a ese Cristo. Y cuando llegan a las 3 de la mañana que han robado y no la agarrado a la policía, le dicen al compañero, oye, este Cristo sí es bueno. Mira, la policía estuvo así y no me agarró. Y agarran el Cristo. Y ahí lo cargan. Porque pensamos que Dios se da la mano con el diablo para ayudarnos. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde está eso? Tienes tú que administrar a tu hijo. El mejor ejemplo de un padre en ese sentido es Job, capítulo 1. Vayamos rápidamente ese pensamiento. Job. Porque hoy tenemos bautismo en agua. Hoy queremos estos muchachos y muchachas y hermanas y hermanos bautizándose en el nombre del Señor. Así que por favor, cuando termine este momento no salga corriendo. Quédese, este es un momento de valor eterno. Es lo que dice Job capítulo 1. 3 cosas de Job como sacerdote. Primero, la vida de Job ya era un mensaje. Mira lo que dice el versículo 1. Hubo en tierra de Dios un varón llamado Job. Y este hombre, ¿cómo era? Perfecto. ¿Qué más? Recto. ¿Qué más? Temeroso. ¿Y qué más? ¿Y usted cree que esas características un hombre las tiene y nadie las descubre? De repente dice el compañero de, ay, oye, ¿tú no sabías que te ibas a la iglesia? Padre Santo. O le dice a la amiga, oye, yo no sabía que tú eras cristiano. Y tengo 8 años de estar contigo en el colegio. ¿Por qué no me dijiste? El evangelio, sin abrir la boca, se declara con lo que nosotros somos. El vecino tiene que decir, a mí me suena que este pakistaní es religioso. Sí, porque me dicen pakistaní por la cara que tengo. Yo más tengo un amigo mío que es cristiano y cada vez que me ve me dice, ¡mi pastor pakistaní! Y mi árbol genealógico debe haber algún tipo. No sé en qué momento se me fue ahí. Pero una cosa sí es clara. Escuche, el evangelio, antes de declararlo con la boca, se proclama con nuestras vidas. ¿Por qué Job fue un buen hombre, un padre? Porque su vida era un mensaje. Padre de familia, madre de familia. Levántate y que tu vida sea un mensaje. Que tu hija y tu hijo puedan decir, mamá, ora. Mamá, lee la Biblia. Papá, ora. Yo lo he visto orar. Papá es religioso hasta los huesos. Llega del trabajo, la Biblia. Viene cansado, está comiendo música cristiana. Y predica de Chuy Olivares. Y dice Dios, ya me aburre. Pero Él sabe que está en Cristo. No te ve orar. No te ve leer la Biblia, no te ve escuchar mensajes, no te ve en santidad. ¿Cuál es el mensaje? Job fue un padre excelente porque su vida era un mensaje. Lo segundo, su prioridad para con sus hijos era la relación con Dios. Vean el versículo 5. ¿Lo tienes? Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacia cuándo? Todos los días. Pregunto, ¿estás tú preocupado si su hijo se va al cielo o no? Quiero que te preguntes, padre de familia, si la trompeta suena, ¿será que en el cielo me encontraré a mi hijo? O también, ¿será que en el cielo me encontrará a mí? Porque entonces hay que preguntarse. Pero como padre de familia, tienes que preguntarte eso. ¿Estará mi hija o mi hijo en paz con Dios? ¿Habrá hablado con Dios?
tendrá ánimo de seguir adelante. Yo quiero dar gracias a Dios por los jóvenes que están aquí, dispuestos a bautizar. Y quiero animar a los que no se han bautizado a que tomen decisiones. El camino del Señor es de decisiones. Si yo veo bien el camino, no hay nada que pensar, hay que decidir. Porque el Señor está a las puertas. Pero yo tengo que preguntarme. Job se levantaba todas las mañanas y hacía sacrificio y decía, bueno, voy a sacrificar esto por Juancito, y este por Pepe, y este por José, y por todo sacrificaba, porque él decía, no sé, si mi hijo hizo algo malo, pensó algo malo, si en su corazón odia, o dijo una palabra obscena que te ofendió, no sé qué ha hecho contra ti, o se puso a hablar de la vida ajena, quién sabe. O dijo una vulgaridad, o cayó en la tentación de hacer algo malo, pecó, fumó, probó la droga. Dios mío, no, Señor, aquí está el sacrificio por mi hijo. Job todos los días iba a hacer sacrificio por sus hijos, por todos, porque estaba preocupado por la relación de su hijo con Dios. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu preocupación para la familia, por tus hijos en su relación con Dios? Quizás hay que elogiarte y darte un premio y hasta hacerte una estatua. Y aquí es la estatua de Juan Palote, buen padre. ¿Qué hizo Juan Palote? Estudió a todos sus hijos. Uno fue juez de la Corte Suprema, el otro fue abogado, el otro ingeniero, una hija doctora y el último hijo que fue policía. Y al final dice, pero todos se fueron al infierno, porque ninguno conoció a Dios. Porque nunca quisieron buscar a Dios como Dios. Porque nunca estuvieron en paz con Dios. El primero con 3 divorcios. El segundo perdió su abogacía porque se metió a la droga. El otro, permítame decir algo, iglesia. Ni los títulos, ni el dinero guardan a nuestros hijos del pecado. Eso queda muy claro. Eso va bien. Tu título no guarda del pecado. Yo conozco abogados en mi país en la droga. Y aquí yo conozco ingenieros alcohólicos, están allí en Milí como alcohólicos. Y yo conozco los hijos de los millonarios drogadictos aquí, porque el dinero no libra de la droga, ni el gran estudio te libra del pecado. El pecado solo lo libra el poder del Evangelio, el arrepentimiento, el conocer a Dios. Yo te pregunto, ¿estás preocupado por la vida espiritual de tu hijo? Con integridad que tienes que presentarte ante Dios, porque si tú no lo estás cumpliendo, no eres íntegro. Aunque seas cristiano, no eres íntegro con tu responsabilidad con tus hijos. Por último, Job fue un ejemplo, porque su prioridad le hizo ser un hombre de perseverancia. No cambió sus valores con el paso de los años. Dice que lo hacía todos los días. ¿Cuánta gente se habrá burlado de Job? ¿Cuánta gente te ha dicho, hijo, pero verá que esté tontito? Todos los días sacrificando por su hijo. ¿Ya dejé eso? No, todos los días lo hacía. Todos los días lo hacía. Todos los días lo hacía. ¿Cuánta gente no le ha hecho cambiar a usted y le ha hecho abandonar actitudes correctas? Y usted ha cambiado por él. ¿Qué dirán mis amistades? ¿Estás convencido que lo que haces es de Dios? Persevere, persevere, persevere. Todos los días, Job lo hacía. Todos los días, así dice el texto bíblico. Y esto hacía todos los días. Movido de allí a los 3 de la mañana. Me lo dijo una vez. Nunca lo toqué. Si usted establece su autoridad con la presencia de Dios y el respaldo de Dios y su palabra la cumple, no tienes que gritar. Tu hijo sabrá que tú dijiste la verdad. Porque dice papá, te voy a pegar y lo hace. Y si te pegan, nace, mamá puro bla bla bla. Entre ellos se hablan. Mamá dice que si llego tarde, que no me va a dar mentira cuando no me da. Pero el otro dice, tengo que ir a esa hora. ¿Por qué? Porque mamá dijo que llegue temprano. ¿Cuál es el problema? Si usted conociera a mi mamá. ¿Sí o no? Ayer día mi compañero no tengo que ir. ¿Por qué? Si usted conociera a mi padre. Amonestar significa reprensión suave. Y exasperar
que en el texto, en algunos textos dicen no exasperéis a vuestros hijos, dice no provoquéis. La frase en el griego erexizo significa estimular especialmente a la ira. Y si con dignidad y con fuerza de parte del Señor vamos a corregir a nuestros hijos, formemos a nuestros hijos con integridad. Yo no quiero colocar responsabilidad en nadie en forma incorrecta. En nadie. Porque yo entiendo lo que significan esas cosas. Cuando yo llego a conocer de un hijo que ha fracasado, oro, pero no levanto mi dedo señalador, porque yo tengo una hija también. Y una cosa es verla venir, otra cosa es hablar con ella. Una cosa es lo que usted ve desde lejos, otra cosa es estar dentro del problema. Y gracias a Dios por los hijos que se levantan con un espíritu muy noble desde el principio. Pero también hay momentos donde hay hijas e hijos con mucha actitud equivocada. Y cuando eso surge, solo podemos poner tropiezo y amonestar. Pero ya no somos responsables de las cosas. Pero sí es nuestro deber, antes de que llegue ese tiempo, de formarles correctamente, de amonestarles, de corregirles. Yo hace mucho tiempo ya guardé el registro, ¿verdad? No me acuerdo la última vez que le bajé a Ana, pero le bajaba, ella no se acuerda. De hecho, se dijo, papá, ¿cuándo hiciste eso? Que se lo olvidó ya. Mas, sin embargo, en el tiempo que tenía que hacerlo, lo hice. Porque llega un tiempo en que ya no se puede hacer. Y en donde solamente la palabra, la amonestación y el poner tropiezo a nuestros hijos es lo único que nos queda. Pero hoy que tienes tiempo de hacerlo, porque esa es parte de tu integridad ante el Señor. Eso es. Esa es parte de esa responsabilidad que yo tengo que tomar en mis manos. No deje que la sociedad europea te indique cómo tienes que hacer las cosas que Dios dice cómo tienes que hacerlas. Porque es el Señor. Es el Señor que te va a pedir cuentas. Amén. Y entiendo lo difícil que es. Porque antes el niño salía a la calle y no quería venir a la casa y el policía lo traía. ¿Este es su hijo? Sí, tómelo. Pero le voy a pegar. Pegue. Y el policía decía, si no tiene correa le presto la mía. ¿Sí o no? Es así. Los chiquillos iban de la casa y traían el policía. Aquí está. ¿Es su hijo? Sí. Oye, y tú lo decías, policía. A una niña de 15 años se desapareció. Eso ocurrió porque yo hablé con su padre. Era un españolito. Me dio de todo porque esa niña yo la hospedé en mi casa con mi esposa. Venía de Suiza, era una suiza española. Y después de algunos años descubrí que en todo Suiza la foto de esa niña estaba que la buscaba y yo la tenía en mi casa. Dios mío, eterno. Padre, tengo padre de la que te libré. Pero me acuerdo que esa niña, que su padre era español, le encontró, y le dijo que se la cuidara un tiempo. Yo la tuve porque se fue de la casa. Se fue para Francia, que se le había llevado una dominicana, que nos fuimos una cosa, toda una historia. Y la niña no aparecía, 15 años, oiga, 15 años, una niña muy simpática a ella. Y este padre fue a la policía y le dijo, vengo a denunciar la desaparición de mi hijo. Y dice la policía, ¿y qué edad tiene? 15 años. ¿Hace cuánto tiempo le da? Hace 2 días que no la veo, no duerme en mi casa. Dice el policía, si después de 5 días no aparece, vuelve, seguramente se fue con su novio. Eso le dijeron. Eso lo dicen ahora. Antes no. Porque las leyes de los hombres
mantener la rectitud independientemente de las consecuencias. Por eso hay un reto de Dios sobre la iglesia. Por eso entiendo que la verdadera iglesia va a padecer y va a sufrir. Y algunos cobardemente van a huir. Pero yo espero que Dios les dé el valor para decir, yo me quedo, no me muevo. Porque estos son los principios del reino de los cielos. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Los gobiernos pasarán, no importa qué leyes se establezcan, pasarán. El reino de los cielos es eterno. Y tú y yo tenemos un deber en este día. Marcar las huellas para nuestros hijos con poder y gracia. Por eso. Tengo que reconocerlo, que de ti nada merezco, ya que haya sido un pecador. Tú te diste con amor. Cristo, te amo, eres mi camino, tú, soberano y fiel amigo, yo alabaré con todas las fuerzas de mi vida. Quiero cantarte a ti, Cristo, porque me rescataste y me perdonaste a mí. Tere, tere, pa, pa, pa. Tere, tere, a mí. Tere, tere, ta, ta, ta. Tere, tere. Ayúdame a estar siempre junto a ti. No quiero fallarte, pues en ti, mi Jesús, mi vida tiene otro sentido. Yo quiero por siempre alabarte y decirte que tú eres mi Cristo y mi salvación. Cristo, te amo, eres mi camino, tú, soberano y fiel amigo, yo alabaré con todas las fuerzas de mi vida. Quiero cantarte a ti, Cristo, porque me rescataste y me perdonaste a mí. Tere, tere, a mí. Tere, tere, a mí. Tere, tere, tere. Viviré dando siempre a conocer tu amor y compasión. Quiero ser ese canal de bendición y que de ti las personas reciban la gracia que ellos también necesitan para saciar su vida. Viviré cada día que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies el mundo veré venir. Que al hablar mis palabras, mi canción, hablen siempre al corazón, demostrando que les buscas con amor. Quiero anunciar el mensaje de vida, ese perdón que tú das sin medida, aquel que lo reciba. Viviré
vuelta. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies el mundo veré venir. Viviré cada día que me das de vida